El sujeto era un viajero habitual, acostumbrado a la monotonía y la previsibilidad del sistema de metro. Una noche, esperando en la plataforma de siempre, se dio cuenta de un cambio sutil. Una de las líneas, marcada en los mapas con una tenue línea gris y etiquetada como línea de servicio desconocido, comenzó a mostrar actividad. El sujeto estaba solo en el andén cuando el tren llegó. No era un modelo habitual, era un vagón viejo y pesado, con remaches de bronce y ventanas sucias. No había conductor visible, y las luces interiores parpadeaban con una luz azul espectral. La única indicación era un panel digital sobre la puerta que destellaba: último destino, memoria. El sujeto, fatigado y con una curiosidad mórbida que superó la precaución, subió al vagón. La puerta se cerró inmediatamente con un golpe sordo, y el tren arrancó sin aceleración ni ruido de ruedas. Simplemente se movió. El tren viajó a través de túneles que no existían en el mapa. La velocidad era inconsistente, a veces un borrón de luces, a veces una quietud espeluznante. Cuando el tren se detuvo por primera vez, no fue una parada suave, fue un freno violento, acompañado de un sonido agudo y familiar, el chillido de un neumático sobre pavimento mojado. Un sonido que el sujeto reconoció visceralmente. La puerta se abrió a una plataforma cubierta de azulejos antiguos, bañada en una luz de neón roja alegre. Sobre el andén, el nombre de la estación estaba tallado en piedra negra. La decisión, imposible. El sujeto no estaba en una estación, sino en una geografía emocional. Al otro lado de la puerta, a través de la ventana, el sujeto vio el reflejo de una calle mojada y una versión más joven de sí mismo, de pie bajo la lluvia, sosteniendo un teléfono roto. Era el punto exacto de su primer gran fracaso personal. El tren permaneció detenido. El aire era espeso con la emoción revivida de aquel momento. El sujeto sintió el mismo pánico y la misma culpa. El sujeto no pudo salir, ni quiso. El terror era que la escena no era una ilusión. Era una proyección temporal perfecta. El sujeto se dio cuenta de la regla tácita del tren. La línea fantasma solo se detiene en estaciones de trauma. Puntos en el pasado del pasajero que definieron su identidad a través del dolor. El tren no permite la interacción. Es un viaje de observación forzosa. El tren no avanza hasta que el sujeto ha consumido completamente la emoción de la estación. El tren era una máquina de la regresión, diseñada para forzar al pasajero a experimentar nuevamente el trauma, sin la capacidad de alterarlo o aliviarlo. El motor del tren era el arrepentimiento del sujeto. El tren continuó. Cada parada era más devastadora que la anterior. El adiós que no se dio, la mentira creadora, el momento de la ruina. Las estaciones eran hitos de su miseria. En una de las paradas, el sujeto vio a un joven de unos 20 años, su yo pasado, llorando en un banco. En su desesperación, el sujeto golpeó el cristal de la ventana del tren, intentando advertir o consolar a su yo pasado. El golpe no hizo ruido. El vidrio permaneció intacto. Sin embargo, su yo pasado se sobresaltó, mirando a la ventana, no viendo al sujeto, sino un oscuro reflejo fantasmal. El yo pasado sintió un repentino escalofrío. El sujeto se dio cuenta de que el tren no permite el cambio, pero permite la transferencia de la agonía. El sujeto estaba condenado a ser el eco del trauma que su yo pasado sentiría en ese momento. El sujeto vio a otro pasajero en el vagón, sentado en la distancia, envuelto en sombras. Era un anciano, tan pálido y quieto como el mármol. El anciano no miraba las ventanas, miraba sus propias manos. El sujeto, aterrado, se acercó al anciano y le preguntó si el tren tenía un final. El anciano levantó la vista. Sus ojos estaban vidriosos con el cansancio de siglos. Murmuró una única frase: la única parada final es la que nunca pudiste dejar atrás. El sujeto se dio cuenta de que el anciano era un pasajero eterno, un alma tan ligada a su trauma, que el tren nunca pudo encontrar un futuro para él. El destino del sujeto no era la liberación, sino un bucle infinito de su propia miseria, reviviendo cada error hasta que su conciencia fuera tan tenue como la del anciano. El tren aceleró. Las luces se hicieron más brillantes, y la siguiente parada, inevitable, se anunció en el panel: la infancia traicionada. El viaje del sujeto acaba de comenzar, pero el tiempo sigue fluyendo para usted. Si el terror de revivir sus viejos errores le resulta familiar, deje un me gusta para alimentar el archivo. Suscríbase al canal y demuestre que no está atrapado en un bucle temporal,
Comente desde qué ciudad está presenciando la ruta de esta línea fantasma. La línea fantasma no surgió de un fallo técnico, sino de un experimento fallido de ingeniería emocional. La leyenda habla de un ingeniero obsesionado con la conexión neuronal entre el espacio y el arrepentimiento. Creía que los recuerdos más fuertes de una persona estaban ligados a las coordenadas geográficas exactas donde ocurrieron. Su proyecto, conocido como la Vía del Consuelo, buscaba crear un tren que pudiese llevar a los pasajeros de vuelta a sus puntos de trauma, no para revivirlos, sino para darles una perspectiva emocionalmente segura. El ingeniero creía que al observar el pasado, el pasajero encontraría la paz y el tren se detendría. Sin embargo, el proyecto fue maldito. En lugar de ofrecer consuelo, el tren que no se detiene absorbió la energía negativa de los traumas de sus primeros pasajeros, transformándose en una entidad parasitaria temporal. El ingeniero, enloquecido por la culpa, se convirtió en el maquinista condenado, cuya voluntad ahora solo sirve para perpetuar el ciclo de dolor de los demás. Su presencia es invisible, pero su arrepentimiento es el motor. El tren opera bajo una regla geométrica y emocional única. Solo se detiene en los nodos de alto impacto emocional del pasajero. Estas no son estaciones reales. Son proyecciones de memoria perfectas, ancladas en coordenadas reales del pasado. El tren exige un peaje temporal para avanzar. Este peaje es el consumo completo y sin adulterar de la emoción negativa que definió ese momento. Mientras el sujeto se niegue a sentir la culpa, el miedo o la tristeza originales, el tren se niega a moverse. La puerta permanece abierta, invitando a una interacción que es, por regla, imposible. El tren no permite el cambio, pero busca la resignación absoluta. El objetivo final de la línea fantasma es drenar al pasajero hasta que la memoria de la emoción se agote por la repetición, dejando solo la cáscara del recuerdo, transformándolo en un pasajero eterno. Los túneles por donde viaja la línea fantasma no aparecen en los mapas. Son dimensiones de bolsillo que solo se abren cuando un pasajero con un alto nivel de arrepentimiento se encuentra solo en una plataforma en la medianoche. La única advertencia a la ciudad son los ecos del andén, el sonido que no coincide en estaciones normales. Los testigos a veces escuchan el chillido agudo de un tren frenando, incluso cuando no hay trenes a la vista. El sonido que el sujeto reconoció en el gancho. La luz fantasmal. En las vías abandonadas se reportan destellos de luz azul espectral y un resplandor momentáneo de alerta, especialmente en edificios que alguna vez fueron escenarios de tragedia personal. Puntos donde el tren estaba detenido. El frío repentino. Los empleados del metro, que trabajan en las vías viejas, reportan un frío interno en ciertos puntos, como si el espacio hubiese sido drenado de calor emocional. Estos son los rastros de la línea fantasma, la prueba de que el arrepentimiento está siendo procesado bajo la ciudad. El terror del tren y Saiden, que no ofrece un recuerdo, sino una regresión perfecta. El recuerdo es una imagen estática, con la ventaja de la perspectiva. La regresión del tren es una inmersión sensorial total. El sujeto siente la misma humedad en el aire, el mismo olor, la misma presión en el pecho que sintió su yo pasado. La visión es perfecta, el sonido es perfecto. El sujeto es un testigo encarnado de su propio dolor. El vagón, silencioso y seguro, es una burbuja de observación que protege al sujeto de la interacción física, pero lo expone al máximo daño emocional posible. La línea fantasma es un mecanismo de tortura pasiva que utiliza la geografía y el tiempo como herramientas de condena. La víctima ideal para el tren es una persona que lleva un arrepentimiento activo y que constantemente revisa sus viejos errores. El sujeto, en el gancho, fue seleccionado porque su mente ya estaba ejecutando el loop del trauma. El tren solo proporcionó la infraestructura. El tren alimenta la creencia fatalista de que el pasado es inmutable y definitorio, al forzar al sujeto a observar su dolor una y otra vez. La línea fantasma erosiona la voluntad del sujeto de buscar un futuro. En el momento en que el sujeto acepte que no puede escapar de su pasado, se convierte en el pasajero eterno, una entidad que solo existe entre paradas, moviéndose por un tiempo que ya no le pertenece. Capítulo 1. La parada del espejo roto. El ciclo de la culpa. Que el sujeto pasó las siguientes paradas consumido por una desesperación analítica. Su
primera reacción fue la de intentar quebrar el ciclo a través de la comunicación. En cada nueva estación de trauma, se acercaba a la ventana con una intensidad frenética, buscando una señal de que el pasado no era perfecto, de que había una falta o una brecha que permitiera la interacción o, al menos, la advertencia. En la estación la palabra inexistente, donde su versión pasada había fallado en decir una frase crucial a un ser querido. El sujeto golpeó el cristal con una rabia impotente. Intentó gritar la palabra no dicha, forzando su garganta. Sin embargo, su voz no era más que un silbido inaudible dentro del vagón. El tren no permitía el sonido que pudiera alterar la historia. Solo absorbía el sonido del sufrimiento interior. El sujeto se dio cuenta de que no estaba en el pasado. Estaba en la cámara de eco del arrepentimiento. El momento más devastador llegó en la estación El Espejo Roto. La visión a través de la ventana no era una calle o un edificio, sino el interior de un baño de su adolescencia. En el suelo había cristales rotos, y en el centro, su yo adolescente se miraba al espejo fragmentado con una expresión de culpa y autodesprecio. Esta estación era única porque el trauma no era un evento externo, sino un daño autoinfligido al orgullo y a la identidad. El sujeto se acercó a la puerta, sintiendo la misma humedad fría del ambiente y el olor a metal viejo. Vio a su yo pasado recoger lentamente un trozo de vidrio. En un intento desesperado por detener el daño, el sujeto se lanzó contra la puerta, esperando que se abriera. La puerta no cedió, pero el impacto fue tan fuerte que su cuerpo resonó con la emoción del trauma proyectado. En ese instante, su yo adolescente se detuvo, no por el ruido, sino por una punzada intensa de dolor emocional que no le pertenecía. El sujeto había transferido su propia desesperación actual a su yo pasado, profundizando el sufrimiento, en lugar de aliviarlo. El sujeto se dio cuenta de que el tren no se movía hasta que la intensidad emocional de la estación alcanzaba un punto de saturación para el pasajero. El tren no buscaba la resignación pacífica, sino el agotamiento agónico. El sujeto recordó al anciano pasajero y su advertencia, para evitar convertirse en un alma congelada por la repetición. El sujeto intentó negarse a sentir, intentó ver las escenas con una frialdad clínica, como un observador científico. En la estación la traición, inevitable, donde su yo pasado era engañado por un amigo. El sujeto forzó una sonrisa vacía, intentó convencerse de que la traición era necesaria para su crecimiento. La luz roja de la estación, sin embargo, se hizo más intensa al ETRE, y el tren permaneció inmóvil. El tren no aceptaba la mentira. El maquinista condenado requería la verdadera emoción del arrepentimiento para alimentar su ruta. La única forma de avanzar era revivir el dolor. En un breve momento entre paradas, el sujeto se aventuró a caminar hasta el final del vagón, donde el anciano pasajero permanecía inmóvil. El anciano no era una ilusión. Era la prueba viviente de la condena. El sujeto se sentó frente al anciano y le preguntó por qué el tren no lo liberaba. El anciano, con voz quebrada que apenas era audible, reveló un terror mayor. Dijo que su parada final era la única que no había ocurrido aún. Era la parada donde él debía hacer una elección para salvarse. Pero el tren lo atrapó justo antes de ese momento. El anciano no estaba condenado por el trauma. Estaba condenado por la potencialidad de su destino no vivido. El sujeto se dio cuenta de que el tren no solo viajaba al pasado, también buscaba la geografía de los errores futuros que ahora nunca ocurrirían. Al entrar en el tren, el sujeto había sellado su línea temporal, condenándose a revivir solo lo que ya había sucedido. La última parada del capítulo confirmó el verdadero horror. La luz dentro del vagón se volvió caótica, y el tren aceleró a una velocidad insana. El panel de destino parpadeó con un nombre que el sujeto nunca había oído, pero que su subconsciente temía: el amor jamás conseguido. Esta no era una estación de error o culpa, sino de pérdida potencial. El tren se dirigía a un momento en el pasado, donde el sujeto había optado por la seguridad en lugar del riesgo, una elección que resultó en un futuro solitario. El tren no solo quería su dolor, ahora quería su arrepentimiento por la felicidad que nunca fue. El sujeto se agarró a la silla, viendo el rostro de la persona que nunca conoció proyectándose en la oscuridad del final. El tren se detuvo con un sonido metálico y final. La puerta se abrió, y la luz roja de la estación El amor jamás conseguido inundó el vagón. Capítulo 2.
El maquinista invisible, el costo del intento de cambio. El sujeto comprendió que la única forma de detener el ciclo no era la resignación, sino la destrucción del mecanismo. Su objetivo se volvió singular: encontrar al maquinista condenado. El motor que impulsaba la línea fantasma se abrió camino hacia la parte delantera del tren, forzando la puerta que separaba los vagones de pasajeros del compartimento de la locomotora. La cabina estaba vacía, salvo por una maraña de cables antiguos y un único panel de bronce con medidores oxidados. No había asiento de conductor ni timón. El tren no era guiado por la mano, sino por la voluntad. En el centro del panel, el sujeto encontró un reloj temporal que no marcaba las horas, sino la intensidad de la culpa en una escala de 0 a 10. En ese momento, marcaba un aterrador 7. El compartimento emitía una fría niebla constante y un olor metálico y acre que el sujeto asoció con el miedo concentrado. El motor del tren no era eléctrico ni diésel. Era el arrepentimiento acumulado del maquinista y de todos los pasajeros eternos. El sujeto se dio cuenta de que si la duración de la parada dependía del consumo emocional, podría acelerar el proceso de las paradas menos dolorosas. La siguiente estación, el descarte injustificado, era relativamente menor. El momento en que había descartado injustamente una oportunidad de trabajo por miedo al fracaso. En el panel de bronce, el sujeto encontró una palanca grabada con la imagen de un reloj de arena LED, que evidentemente controlaba el flujo del tiempo de la estación. Respiró hondo, y, justo cuando la visión de su yo pasado aparecía al otro lado de la ventana, empujó la palanca a la posición máxima de avance. El tiempo exterior se aceleró violentamente. Los minutos de la escena se comprimieron en segundos de imágenes borrosas. El tren avanzó inmediatamente, saltándose la necesidad de la espera. El sujeto sintió una breve euforia. Había derrotado la regla del tren. La euforia duró poco. Al salir de la estación, el sujeto colapsó en el suelo del vagón. El tren no había saltado el trauma, lo había concentrado. El sujeto sintió el equivalente emocional de una sobredosis. Toda la culpa y la ansiedad, que debería haber consumido en minutos, fue forzada en su conciencia en un instante brutal. Sus músculos se tensaron, y un dolor agudo y punzante, el arrepentimiento físico, recorrió su cabeza. El reloj temporal en el panel había bajado del 7 al 5. Pero el cuerpo del sujeto había pagado el peaje de la velocidad. Se dio cuenta de que cada parada, independientemente de la duración, requería que su cuerpo y su mente procesaran una cantidad fija de agonía. Interferir en el tiempo no era una escapatoria, era una tortura instantánea. Aún debilitado, el sujeto ideó un nuevo plan. Si no podía alterar el tiempo, intentaría suavizar la emoción de la próxima parada, dejando algo positivo. La siguiente estación era la promesa vacía, donde el sujeto había roto una promesa a un niño. El sujeto encontró un antiguo juguete de madera en un compartimento del vagón, un objeto sin valor ni historia personal, y, utilizando su brazo extendido como palanca, lo dejó cuidadosamente en el andén justo antes de que se abriera la puerta. La escena se abrió. Su yo pasado estaba en el andén. Decepcionado, el juguete de madera cayó a sus pies. El yo pasado se agachó y recogió el juguete. El sujeto sintió un rayo de esperanza, pero el tren era más sutil que eso. En lugar de encontrar consuelo, el yo pasado arrojó el juguete al suelo con rabia y se marchó. El tren había anulado la intención positiva del regalo, convirtiéndolo en un símbolo de la frustración y la incapacidad de recibir ayuda. El tren devoraba la bondad y solo permitía la permanencia del dolor. El maquinista condenado. El espíritu del ingeniero finalmente se manifestó. No apareció como una figura física, sino como una fuerza de opresión emocional. Cuando el sujeto intentó desesperadamente tocar de nuevo la palanca de avance, una onda de frío opresivo y culpa monumental, la letra envolviendo su conciencia, inundó el vagón. El sujeto cayó de rodillas, sintiendo la suma total de todos los errores cometidos por el maquinista y todos los pasajeros eternos. Era un dolor transferido, un recordatorio de que él no era la única víctima, sino un engranaje en una máquina mucho más grande de arrepentimiento infinito. El sujeto escuchó una voz susurrante, sin origen físico, que era la voz del maquinista. Aquí no hay cambio, solo la rendición a lo que ya fue. El tren se detuvo, la voz se desvaneció. La próxima parada era la elección que define tu solitud. Capítulo 3. El pasajero eterno y la geografía prohibida, el mapa de la salida.
después de la terrorífica manifestación del maquinista condenado y el fracaso de intentar manipular el tiempo. El sujeto dirigió su desesperación al único ser a bordo que poseía conocimiento, el anciano pasajero. El sujeto se acercó a él con una mezcla de miedo y exigencia. Ya no suplicaba. Exigía la regla de la salida, el mapa que el anciano había aprendido a lo largo de su condena eterna. El anciano, que permanecía inmóvil en su asiento, parecía menos una persona y más una estatua de ceniza. Su piel tan gris como los túneles que atravesaban. El tren se encontraba en plena aceleración entre la estación de la elección que define tu solitud y la próxima parada desconocida. La vibración era el único pulso de vida en el vagón, aparte del jadeo del sujeto. El sujeto se inclinó sobre el anciano, repitiendo: «Dime cómo parar este tren. Hay una estación final». El anciano levantó lentamente la cabeza. Su voz era un susurro seco y metálico, como el roce de los cables viejos en la cabina. Reveló la verdad de su propia condena, que era mucho más cruel que la del sujeto. «Yo no estoy aquí por mis errores. Estoy aquí por lo que no me atreví a vivir». El anciano explicó que su trauma no era un punto de fracaso, sino un punto de inacción, una elección por la seguridad que congeló su potencial. El tren se detuvo ante él, no para que reviviera su culpa, sino para que observara el espectro de la felicidad que evitó. Este tipo de dolor, el arrepentimiento por lo no vivido, era el combustible más puro para el maquinista condenado, pues es un dolor que no tiene resolución. El tren no podía procesar este trauma, solo podía repetir la ausencia. El anciano era un pasajero eterno porque su estación de trauma era la posibilidad de la felicidad, un lugar al que el tren nunca lo dejaría ir libremente. El anciano, con un esfuerzo visible, le dio al sujeto la clave para la supervivencia. El tren solo podía ser detenido si el pasajero generaba una emoción que no existiera en la base de datos temporal del maquinista. El tren solo conoce la culpa, el miedo y el arrepentimiento, susurró el anciano. Necesitas crear un ageo de emoción imposible, un sentimiento que no tenga coordenadas pasadas en tu vida. El sujeto dedujo que esto significaba generar un arrepentimiento por algo que no había hecho mal, o quizás un acto de amor incondicional, sin esperar reciprocidad. Algo puro y ajeno a su línea de tiempo ya grabada. El tren solo se detendría permanentemente en una estación de éxito emocional que no fuera parte de la cadena de Tromes. Pero, ¿dónde se encuentra ese lugar? En un mapa temporal basado únicamente en el error. El anciano señaló con un dedo tembloroso hacia la ventana, que en ese momento solo mostraba la oscuridad del final. El tren evita una parada más que todas. Una estación solo existe en la teoría geométrica de la felicidad absoluta. La llamo la estación prohibida. Reveló que esta estación no era un recuerdo, sino un punto de cruce dimensional que el tren utilizaba como punto de recarga. Un lugar de paz ontológica que era demasiado peligroso de visitar porque liberaría al pasajero. Si el sujeto podía forzar al tren a detenerse en esa estación prohibida, un lugar de paz sin arrepentimiento, el tren no podría consumir la emoción y lo expulsaría. Pero, para hacer que el tren se detenga allí, el sujeto tenía que demostrar que merecía la paz generando una ageo de emoción, anular el combustible del arrepentimiento. El anciano le dio al sujeto una última pista. La estación prohibida estaba vinculada a una coordenada espacial específica que el ingeniero, el maquinista condenado, había visitado una vez antes de su locura. Un lugar de puro diseño y orden, donde la perfección geométrica había anulado el caos de su arrepentimiento por un breve instante. La revelación del anciano tuvo un costo inmediato y terrible. A medida que compartía la regla secreta, el reloj temporal en la cabina del tren saltó al 10 a letre, y el vagón se llenó de un llanto frío que no era de una persona, sino de una estructura. El anciano, habiendo violado la regla del silencio, se convirtió en el foco del arrepentimiento de todo el tren. Su cuerpo comenzó a volverse transparente y azulado, y sus ojos mostraron el terror de su propio pasado, reviviendo a una velocidad vertiginosa. El anciano se convirtió en el sacrificio por la transferencia de conocimiento. Se desintegró lentamente, no en polvo, sino en luz espectral azul, dejando solo el asiento frío y el eco de su voz. Vea la geometría, crea la paz. El sujeto quedó solo, con la estación prohibida como su única meta, y el maquinista condenado se aproximando para purgar la interferencia. Capítulo 4.
La geometría de la paz, el acto del no de arrepentimiento tras la desintegración espectral del anciano pasajero. El sujeto se sintió abrumado por una culpa transferida, que no era suya. Sin embargo, la pista del anciano era clara. Vea la geometría, crea la paz. El sujeto, volviendo a la cabina de la locomotora, comenzó a buscar obsesivamente cualquier vestigio de la mente del ingeniero. El maquinista condenado revolvió los escombros de la cabina y, debajo del panel de bronce, encontró un plano de diseño original del sistema de metro, doblado y manchado. Este plano no mostraba la red actual, sino una versión anterior, una arquitectura utópica que nunca fue construida. El sujeto, utilizando su conocimiento de ingeniería básica, descifró la obsesión del maquinista. La perfección geométrica era el único lugar donde su arrepentimiento podía cesar. La clave no estaba en una emoción pasada, sino en una coordenada espacial. El sujeto localizó un punto en el mapa original que estaba marcado con un complejo símbolo de simetría y etiquetado como J7, nodo de equilibrio ontológico. Este era un punto de cruce teórico, donde múltiples líneas de metro convergían y se dispersaban en un equilibrio perfecto, diseñado para anular la inercia y estabilizar el flujo de energía. Nunca se construyó porque era físicamente imposible. Este lugar era la geometría de la paz del maquinista. En ese punto, la orden y el diseño superaban el caos del arrepentimiento humano. El sujeto dedujo que la estación prohibida era la manifestación temporal de ese punto de diseño fallido. El tren evitaba esa coordenada porque no podía extraer la energía del arrepentimiento de la perfección. El sujeto tomó un trozo de tiza oxidada que encontró y dibujó el símbolo de simetría J7 en el panel de bronce, justo encima del medidor de culpa. El reloj temporal comenzó a temblar violentamente. La aguja subía hacia el 10, con el tren acercándose a la coordenada de la geometría de la paz. El sujeto se dio cuenta de que el dibujo era insuficiente. El tren necesitaba la energía emocional. El sujeto tenía que generar la paz en ese punto exacto. El acto del no de arrepentimiento era un acto de pura renuncia al dolor. Se concentró en el símbolo dibujado. Cerró los ojos, en lugar de evocar cualquier recuerdo de culpa, que era el combustible del tren. Obligó a su mente a aceptar todos sus errores como necesarios. Se forzó a sentir una paz radical con su pasado, una aceptación total de que cada estación de trauma lo había llevado a ese tren y, por lo tanto, a esa única oportunidad de escape. Esto no era perdón, era equilibrio ontológico. La geodemoción, imposible, era la paz con el error, un sentimiento que el tren, construido sobre la base de la insatisfacción eterna, no podía procesar. El maquinista condenado respondió con una resistencia brutal. El vagón se inundó de una niebla helada y roja alegre y el grito silencioso de miles de pasajeros eternos. La culpa y el miedo de todos ellos se canalizaron hacia el sujeto, intentando destruir su foco de paz. El cuerpo del sujeto se dobló y sintió el peso de todos los errores históricos sobre su alma. Los cables del techo de la cabina chispearon violentamente y se fusionaron. El tren comenzó a desintegrarse físicamente a su alrededor, temblando al borde de un colapso temporal. El sujeto mantuvo su enfoque en la perfección del símbolo J7, su propia voluntad de paz, actuando como un faro contra la marea de la culpa. Justo cuando el sujeto estaba a punto de colapsar bajo el peso del arrepentimiento, el tren emitió un silencio ensordecedor y se detuvo con una suavidad absoluta. Sin el chillido habitual, el reloj temporal en el panel había caído a cero. El panel de destino brilló intensamente, con aletre y un nombre que resonó con la verdad: Destino, estación prohibida. La puerta se abrió. La vista no era una plataforma ni un recuerdo de felicidad. Era un vacío perfecto y negro, lleno de un silencio que no era ausencia de ruido, sino la ausencia total de arrepentimiento. El aire era limpio y frío, sin el hedor a metal y miedo. El sujeto había forzado al tren a detenerse en el único lugar donde no podía alimentarse. La paz era un vacío. El sujeto se puso de pie, mirando hacia el vacío, sabiendo que salir significaba abandonar todo lo que era, para entrar en la no de existencia del error, pero quedarse significaba la condena eterna. Capítulo 5. El final de la vía, la renuncia al recuerdo. El sujeto se paró en el umbral de la puerta abierta del vagón, mirando hacia el vacío prohibido. No era la oscuridad aterradora del túnel, sino la nulidad de la emoción. Un espacio
que prometía el descanso total de la culpa y el arrepentimiento. Entrar significaba la paz, el cese de toda agonía y la liberación del bucle temporal. Sin embargo, también significaba la renuncia completa a su identidad, pues su identidad estaba construida sobre los cimientos de esos mismos tromes revividos. Miró hacia atrás, al vagón vacío, donde solo quedaba el asiento espectral del anciano pasajero. Entendió que el anciano había fracasado al intentar llevarse su potencial de felicidad consigo, manteniendo así su existencia a bordo del tren. El sujeto sabía que no podía cometer el mismo error. La paz del vacío era un lujo que requería un sacrificio total. El sujeto cerró la puerta por un instante para confirmar su sospecha final. Se dio cuenta de que la línea fantasma no lo retenía físicamente, lo retenía como combustible. Su conciencia activa de la culpa era el último billete que mantenía el tren en funcionamiento. Si el sujeto salía del tren llevando consigo la memoria intacta de su trauma, el maquinista condenado simplemente lo reemplazaría con un nuevo pasajero atrapado en su propia línea de tiempo. Para que el tren dejara de funcionar, no solo debía salir en la estación prohibida, debía destruir la esencia del billete mientras estaba a bordo. Tenía que borrar activamente la carga emocional de su pasado, transformando el trauma de un agente activo a una referencia histórica vacía. Tenía que renunciar a su propio recuerdo para salvar a todos los demás. El sujeto se sentó en el asiento donde había visto por primera vez al anciano. Concentró su mente en el símbolo J7 que había dibujado y comenzó el acto final de la renuncia. De forma metódica, recordó las peores estaciones de trauma, la decisión imposible, el espejo roto, la elección que define tu solitud. Y a cada recuerdo, aplicó la geometría de la paz, forzándose a aceptar el error como una coordenada neutra, sin valor ni culpa. A medida que el sujeto borraba la carga emocional de cada parada, sentía que una parte de su propia mente se desprendía. Su cuerpo se sintió ligero, pero su espíritu se convirtió en un vasto espacio vacío. Se convirtió en un testigo desapasionado de su propia historia. El reloj temporal del maquinista en la cabina se volvió loco, girando hacia el negativo, incapaz de procesar la falta de energía. La destrucción del combustible tuvo una respuesta inmediata y violenta. El maquinista condenado se manifestó por última vez, no como culpa transferida, sino como una furia cósmica. El vagón comenzó a desmoronarse dimensionalmente, con el metal retorciéndose y las ventanas estallando en el aletre final. El sujeto sintió un último, desesperado grito silencioso que decía: «No te llevarás mi sufrimiento, es mío». El sujeto se mantuvo firme en el no de arrepentimiento. Con un acto final de voluntad, borró el recuerdo del rostro de la persona que más amaba y cuyo dolor había causado, sabiendo que este era el último vínculo emocional con el tren. En ese instante, la línea fantasma se cortó. El vagón implosionó en una luz azulada, y el sujeto fue expulsado del bucle temporal. El sujeto se encontró de repente en una plataforma de metro abandonada, en el mundo real, con el olor a humedad y hormigón viejo. El vagón había desaparecido. Solo quedaba el frío del aire. Estaba vivo, pero libre a un precio terrible. El sujeto había ganado la paz, pero a costa de su memoria emocional. Podía recordar los hechos de su vida, pero carecían de significado o impacto. El trauma se había ido, pero también el sabor de la felicidad. El sujeto era ahora una página en blanco, un hombre sin arrepentimientos ni grandes amores. El tren que no se detiene había sido destruido, al menos temporalmente. Pero el sujeto era la prueba ambulante de su terror. Caminó por el andén, sintiendo una paz vacía, sabiendo que su vida era una advertencia silenciosa. A veces, el único camino para salir del trauma es acentuada de exar de ser a pessoa que vive o hizo. El caso de advertencia, la línea fantasma solo para en tu pasado, nos confronta con la idea más aterradora del trauma. No es lo que nos pasó, sino lo que elegimos ser después. El tren que no se detiene demostró que la identidad humana no se construye sobre la alegría o el éxito, sino sobre los nodos de alto impacto emocional. Los errores que definen nuestro carácter. La condena del sujeto era la verdad de que su ser entero era, en esencia, un mapa de sus arrepentimientos. La tragedia del anciano pasajero ilustró un horror aún mayor: la condena por la potencialidad no vivida. El tren no solo castiga los errores cometidos,
sino también las opciones seguras que nos robaron la posibilidad de una felicidad mayor. Su tormento era el vacío del destino, que él mismo había evitado. El tren era un parásito que se alimentaba no solo del dolor, sino de la eterna insatisfacción humana con sus propias decisiones. La victoria del sujeto fue un acto de suicidio filosófico. Comprendió que el único billete de salida no era la destrucción del tren, sino la destrucción del combustible dentro de sí mismo. Al obligarse a despojar a sus recuerdos traumáticos de todo significado emocional, el acto del no de arrepentimiento, el sujeto logró crear la geometría de la paz. Un lugar donde el caos de la culpa no existía. El sujeto salió del tren siendo un pasajero anulado, libre de la condena, pero liberado también de la riqueza emocional de su historia. Se ganó la paz, pero al precio de la capacidad de sentir profundamente. Su vida se convirtió en una pizarra limpia, demostrando que a veces el único camino para escapar del trauma es dejar de ser la persona que lo experimentó. Su existencia es ahora un eco desapasionado de lo que fue. El terror definitivo de esta leyenda es que el maquinista condenado no es una figura externa, sino una proyección de la obsesión humana por el arrepentimiento. El tren solo funciona porque, en la vida real, pasamos una cantidad inmensa de tiempo revisando nuestros viejos errores. Cada vez que nos recriminamos por una decisión del pasado, estamos, de hecho, dándole cuerda al reloj temporal del maquinista. Nuestros propios pensamientos son la línea fantasma que nos impide avanzar. El tren existe porque le hemos dado permiso para existir en la infraestructura de nuestra memoria. La advertencia final no está en el metro, sino en la trinchera mental que cavamos diariamente al revivir las viejas estaciones de dolor. El tren puede haberse desvanecido temporalmente con el sacrificio del sujeto, pero la tendencia a la autoflagelación permanece en cada uno de nosotros, esperando alimentar la próxima línea que se active en la oscuridad. El sujeto escapó, pero la regla persiste. La lección es que el verdadero destino no es un lugar, sino una elección activa de dejar de buscar las coordenadas del error. Cuando sienta el frío del arrepentimiento, o escuche el chillido fantasma de una estación que no existe, sepa que está cerca de la línea que lo llama a su pasado. La única forma de evitar subir al tren que no su detiene es negarse a comprar el billete de la culpa. Archivo cerrado. Después de este informe, ¿cuál es la estación de trauma de tu vida que sabes que el tren que no su detiene visitaría primero? El miedo a la verdad es el motor más fuerte. Deja un me gusta si el tren te ha hecho revisar tu propia historia. Suscríbete al archivo y comparte este episodio con quien necesite saber que el único camino para salir del pasado es, a veces, dejar de buscar la estación.